El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Qué es una crisis? ¿Cómo mantener un enfoque positivo cuando enfrentamos una crisis? ¿Cuál fue el reto que lanzó Goliat? Dependiendo de cómo usted responda a los retos y enfrente las crisis, usted podrá triunfar y mantenerse en pie o derrumbarse. En la edición de hoy iniciamos la unidad Manejo de crisis. El título de la lección es ¿En qué consiste una crisis? De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. Busca tu Biblia en 1 Samuel 17 y la revista El Discípulo, la lección número 1, para juntos estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Recibe un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de tu servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Hoy iniciamos una nueva edición de la revista, en esta ocasión versión digital. Puedes adquirirla a través de Amazon y si prefieres la versión impresa también allí la puedes adquirir. Solamente buscas bajo el nombre El Discípulo y tendrás las diferentes alternativas. Espero que sea de bendición y que juntos podamos acercarnos a la palabra del Señor durante estos próximos 6 meses para aprender de ella, para ser guiados por ella y que nuestras vidas sean transformadas. La primera lección tiene como título ¿En qué consiste una crisis? Y se basa en 1 Samuel capítulo 17, los versículos del 1 al 10. Este capítulo lo vamos a estar trabajando durante 3 semanas consecutivas, así que te invito a que busques tu Biblia, la revista El Discípulo, libreta, y que juntos podamos verificar lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día y que sigamos construyendo estas enseñanzas según vayan pasando las semanas. El pasaje, como te dije, 1 Samuel 17, versículos del 1 al 10, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-Damín, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Elá, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura, es decir, casi 10 pies. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos, es decir, más de 100 libras. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos o más de 12 libras. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿Para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de luchar y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día
yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ante los desafíos de la vida podemos nosotros siempre contar contigo. Te pedimos que nos inspires, que nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos ayude para comprender esta tu palabra y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Los objetivos de esta lección son los siguientes: orientar al educando sobre lo que significa una crisis para no errar en la forma como las enfrenta. En segundo lugar, ilustrar mediante la historia de David y Goliat cómo podemos enfrentar situaciones difíciles que nos dan la impresión de ser como gigantes invencibles. Y te invito a que en este momento busques papel y lápiz o en tu aparato electrónico puedas anotar cuáles son aquellas situaciones difíciles que estás enfrentando hoy. Todos, como ciudadanos de este país del mundo, sabemos que estamos enfrentando una pandemia. Pero también en nuestros hogares, en nuestras familias, a nivel personal, tenemos cada día que enfrentar situaciones y muchas de ellas son difíciles. Y como dice aquí, en ocasiones dan la impresión de ser como gigantes invencibles. ¿Cuáles son esas situaciones que estás enfrentando hoy? Anótalas para que veamos a través de esta lección cómo las podemos ir atendiendo y manejando. ¿Qué es una crisis? En el vocabulario encontramos la siguiente definición: es el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente les parecen insolubles. Es decir, aquellas que tú puedes resolver, pues no van a representar para ti una crisis. Pero esas situaciones que inicialmente tú ves como que no tienen solución, entonces se constituyen en una crisis. Hay unos pasajes de la Escritura que nos permiten apreciar enfoques positivos cuando tenemos que atravesar una crisis. Y aunque no tenemos tiempo para leerlos todos, te invito a que busques en el Salmo 23, el versículo número 4. Salmo 23, versículo número 4. Y ahí tú vas a ver, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, un enfoque positivo cuando tú enfrentas una crisis. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Otros pasajes de la Escritura que nos ayudan a tener enfoques positivos cuando enfrentamos una crisis son el Salmo 34, los versículos del 1 al 5, el Salmo 121, el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Y hay muchos pasajes más que nos permiten tener un enfoque positivo. Y ese enfoque positivo surge de la confianza y la esperanza que infunde en nosotros la presencia del Dios que nos creó y que ha prometido tener cuidado de ti y de mí, no importa las circunstancias que estemos pasando, no importa los retos que tengamos que enfrentar, no importando que de pronto se asome la crisis, cuando veamos que los recursos que tenemos no son suficientes para poder enfrentar esa situación, ese Dios que está con nosotros nos permite ver más allá de la crisis una victoria gloriosa en su nombre. Veamos entonces el pasaje que nos corresponde estudiar en esta mañana. Hay una crisis porque el reto que le ha planteado Goliat
al pueblo de Israel, los confronta con la insuficiencia. No tienen las agallas ni la persona que esté dispuesta a enfrentar el gigante. Note que aquí se da un reto sorpresivo. Cuando ven este hombre, su estatura, la armadura que trae, ciertamente resulta intimidante para aquellos que lo están escuchando. Por lo que este reto tuvo diversos efectos en las personas que están en el campo de batalla y, por supuesto, en el rey. Y encontramos a un rey que no se siente preparado ni capacitado para enfrentar al gigante, a un ejército desmoralizado. Pero por otro lado, encontramos a un muchacho firme, decidido y valiente para enfrentar el reto que aquel gigante le había lanzado al pueblo. Y ese muchacho, todos sabemos que se llamaba David. Usted encuentra aquí en este pasaje bíblico una situación difícil que plantea un límite. Si ustedes me vencen, nosotros le vamos a servir a ustedes. Pero si yo les venzo, ese es Goliat, ¿verdad? Entonces ustedes nos van a servir a nosotros. Así que lo que sucediera aquel día iba a ser determinante para el futuro de la vida del pueblo. Norman Wright, psicólogo y consejero, nos dice que una crisis es un momento crucial, un punto de cambio en el curso de algo. Por eso es importante que nosotros tengamos la actitud correcta cuando enfrentamos una crisis. Si solamente nos impresionamos por la apariencia de la crisis, como le pasó al pueblo con Goliat, y aumentamos su intensidad, entonces puede pasar una de dos cosas: que nos tardemos más en superarla o que nunca la superemos. Goliat intimidó al pueblo, intimidó al rey Saúl, quienes no saben ni cómo comenzar a enfrentar este gigante. Recuerde que no importa lo que provoque las crisis, estas no siempre van a generar resultados malos o nocivos a quienes pasan por ellas o las enfrentan. Es importante que nosotros, en medio de las crisis, quienes hemos conocido al Señor, quienes somos testigos de su poder, podamos recordar los recursos espirituales que Dios nos ha dado para que podamos no solamente atrevernos a enfrentar la crisis, sino que tengamos paz y tranquilidad para sobrellevarla y poderla vencer en el nombre del Señor. Es por medio de esa intervención poderosa de la presencia del Dios que te dio la vida, que se manifiesta en medio de las crisis, que tú y yo podremos no solamente atrevernos a enfrentar la crisis, sino que, como te dije, lo haremos en paz. Como dice el libro del profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí lo importante es cómo tú enfrentas esa crisis. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando llega la crisis? ¿Piensas en lo grande que es
en lo intimidante que resulta ser, en los pocos recursos que tienes, o piensas en el Dios Todopoderoso que te creó, que te dio la vida, que te dijo: mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Por lo tanto, está claro en la Escritura que nosotros vamos a atravesar situaciones difíciles. Eso es un hecho. Las hemos pasado y las vamos a enfrentar. Pero cuando tú y yo miramos primero los recursos que tenemos, aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos, podemos asumir una actitud diferente para manejar la crisis que estamos enfrentando. Mire cómo enfrentó la crisis Saúl y el pueblo de Israel. Versículo 11. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Cómo tú estás enfrentando esa situación? ¿Sin ánimo? ¿Con miedo? ¿Qué ha producido esa situación difícil que tienes frente a ti, en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Sin embargo, cuando tú vas más adelante, y lo vamos a estudiar en las próximas semanas, pero quiero adelantarlo, y ves la actitud con la que David enfrenta esta situación, ves un contraste notable. Versículo 32. David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Saúl le dice: tú eres muy joven. Más adelante, versículo 37. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. David recordó los recursos que Dios ya le había dado y no miró el gigante ni lo invencible que parecía ser, sino que miró al Señor y acudió al poder del Señor y las experiencias que ya había tenido cuando había contado con la ayuda del Señor. Una crisis nos puede abrir la puerta para que salgan todos nuestros temores y el desánimo, o puede abrir la puerta para que afirmemos nuestra fe y nuestra convicción en el Dios Todopoderoso que ha estado con nosotros, que está con nosotros y estará con nosotros. Ahora bien, de ti y de mí depende asumir la actitud correcta. Saúl y los israelitas asumieron una actitud de desánimo y de derrota, y se atemorizaron y se encerraron. Sin embargo, David se atrevió a salir, se atrevió a enfrentar aquel reto y lo hizo confiando en el Señor que había estado con él a lo largo de toda su vida. Al inicio te invité a que hicieras una lista de esas situaciones que estás enfrentando hoy, que pudieras identificar cuáles de esas
se ven como este gigante? ¿Qué situaciones parecen ser invencibles? Quizás es una situación en tu propia vida, o es una situación en tu matrimonio o con tus hijos, o la situación que todos estamos enfrentando como país ante esta pandemia. Quizás has perdido el empleo, estás enfermo, has perdido un ser querido y lo que ves ante ti es un gigante invencible. Recuerda lo que dijimos al principio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La crisis que puedas estar enfrentando, no importa lo grande que se vea, no importa lo invencible que aparente ser, recuerda que hay que, en primer lugar, decidirnos a enfrentarla. Segundo, hacerlo en el nombre del Señor. Confiar en que nada ni nadie será más poderoso que el Dios nuestro, aquel que ha prometido estar con nosotros y nosotras todos los días hasta el fin del mundo. Depende cómo usted responda al reto y enfrente los obstáculos que esa crisis va a generar. Vas a poder triunfar, superarlo y mantenerte en pie, o por el contrario, podrías derrumbarte. Dios no quiere que nos derrumbemos. Él desea que contemos con Él. Él desea que nos mantengamos en pie. Por eso ha puesto a nuestra disposición todos los recursos de su gracia para que así lo podamos hacer en su nombre. Acompáñame en una palabra de oración. Señor y Dios nuestro, siempre que pienso en tu poder y grandeza y me amparo en tu omnipotencia, sé que en cualquier momento de crisis no me desampararás. Tu omnipotencia me enseña que venceré a tu lado. Tu omnipresencia me enseña que no importa el lugar en donde me encuentre, siempre tendré tu compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que sigas meditando en este pasaje de la Escritura y que nos acompañes en la próxima edición, en la que vamos a trabajar el tema efectos de una crisis. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet eldiscipulo.org y suscribirte a nuestro podcast, que está disponible en las plataformas de Apple y de Spotify bajo el nombre El Discípulo. Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.